Muchas gracias, hermano Ismael. Hermano Jesús, tiene su tiempo. Muchas gracias, mi hermano Francisco Telles. Sean bienvenidos, mis hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos también, que a través de la plataforma nos acompañan. Sean bienvenidos y juntos escucharemos el mensaje de nuestro Dios en esta tarde. Tenga su oído presto, mi hermano, tenga su oído presto, mi amigo oyente, que nos ve a través de las plataformas de esta tecnología que, gracias a nuestro Dios, nos brinda para así poder expandir el Evangelio. Tenga su oído presto a la bendita palabra de nuestro Dios, la cual vamos a meditar, en la cual vamos a estudiar, de la cual vamos a reflexionar, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollando este maravilloso libro, ¿verdad? De los Salmos. Este es el Evangelio en marcha. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Antes de iniciar, hermanos, si por ahí en algún momento me llego a desconectar, no se preocupen. En un minuto o menos vuelvo otra vez a conectarme por el lugar donde estoy, ¿verdad? Que me pueda afectar un poco. Pero para nada más para avisarles, ¿verdad? Para que no se preocupen. Vamos a estudiar, mis hermanos, en esta tarde. Hemos estudiado a lo largo de los lunes de estudios 5 salmos. En este salmo que ahora vamos a estudiar, el Salmo 6. Y bueno, usted se preguntará, amigo oyente, amiga, bueno, ¿qué es un salmo? Bueno, déjeme le doy este significado. Los salmos son un conjunto de poemas, himnos y oraciones que forman parte de la escritura. Específicamente en el Antiguo Testamento se encuentra en este libro llamado los Salmos y son una colección de 150 composiciones que expresan una amplia gama de emociones y de experiencias: alabanza, gratitud, arrepentimiento, súplica, confianza y esperanza en Dios. Algunos temas principales que se pueden estudiar en el libro de los Salmos es, número uno, alabanza a Dios; número dos, arrepentimiento y confesión; número tres, confianza en Dios; número cuatro, súplica y oraciones por ayuda; número cinco, agradecimiento; y número seis, profecías mesiánicas. Bueno, usted dice que son profecías mesiánicas. Algunos salmos contienen profecías relacionadas con la vida, sufrimiento y reinado del Mesías, como el Salmo 2 y el Salmo 110. El Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es algo breve, ¿verdad?, de lo que el significado de los salmos. Ahora, lo que vamos a estar estudiando, mis hermanos, estemos atentos, estemos enfocados, tengamos nuestra mente despejada de todo aquello que nos pueda distraer para así poner la atención debida al mensaje. Salmo 6: arrepentimiento y súplica de alguien que busca el perdón. Clasificado como un salmo penitencial. Y bueno, usted se preguntará qué es un salmo penitencial. Bueno, es una expresión, ¿verdad?, de lamento que en ocasiones incluye una confesión de pecado por parte del salmista. Son salmos donde el autor ve que sus propios pecados han contribuido a generar los problemas que enfrentan. Por ejemplo, enfermedad, enemigos, castigo. Expresa el arrepentimiento y la súplica de alguien que busca el perdón y la misericordia de Dios en un momento de aflicción. El salmo penitencial, que expresa el arrepentimiento y la súplica de alguien que busca el perdón y misericordia de Dios en un momento de aflicción. Y en esta tarde vamos a desarrollar un análisis detallado de este Salmo 6 y sus temas claves. Como introducción, mis hermanos, vamos a ver un poco de contexto y estructura acerca de este salmo. Se encuentra dentro del primer libro de los Salmos y forma parte de un grupo conocido como, lo mencionábamos hace un momento, los Salmos penitenciales, junto con el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. En total son 7. Estos salmos expresan sentimientos de culpa, aflicción y el deseo de reconciliación con nuestro Dios. David, principal autor identificado en este salmo, en este libro,
Y claro que hay otros escritores que también contribuyeron a esta colección, pero en este salmo, principalmente del Salmo 1 al Salmo 41, contiene mayormente salmos atribuidos a David y se enfoca en temas de confianza en Dios, ayuda divina en tiempos de angustia y alabanza. Incluye salmos de arrepentimiento y súplica, como este salmo que vamos a estudiar. También de confianza, como el Salmo 23, y de alabanza, como el Salmo 19. Es más, mis hermanos, vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar algo breve acerca de los autores principales en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está compuesto de 5 libros. Libro número 1, David compuso alrededor de 73 salmos, en total dispersos en todos los libros, excepto en el tercero. Este libro número 1 son del Salmo 1 al Salmo 41. Libro número 2, Hijos de Coré, del Salmo 42 al 49. David, el Salmo 51, Salmo 65, Salmo 68 y 70. Y Salomón, el Salmo 72. Compositores de varios salmos en el libro 2 y 3. Este consiste o está formado por salmos del 42 al 72, que es el libro número 2. El libro número 3, Asaf, del Salmo 73 al Salmo 83. Los hijos de Coré, el Salmo 84, compositores principal de varios salmos en el libro número 3. Este está desarrollado desde el Salmo 73 hasta el 89, el libro número 3. Libro número 4, Salomón y Moisés. Aportaron 1 o 2 salmos cada uno. Salomón, perdón, el 72 y 127. Moisés, el Salmo 90. El libro 5, por último, anónimos, desconocidos, incluyendo David. Varios salmos no tienen alguna atribución clara, especialmente pues en los libros 4 y 5. Y este libro número 5 de los salmos, está conformado desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Es un poco de memoria, ¿verdad? Un recordatorio de lo que podemos ver de los autores principales en el libro de los Salmos. Es realmente importante y realmente increíble, ¿verdad? Cómo se desarrolla el libro de los Salmos a través de esos 5 libros. Este salmo, Salmo 6, que vamos a empezar a centrarnos en él, lo vamos a estudiar, lo vamos a desarrollar en 3 partes. En 3 partes de los cuales la primera parte va a ser del versículo 1 al 3, la segunda parte del versículo 4 al 7 y por último la tercera parte del versículo 8 al 10. Y vamos a estar desarrollando cuál es el tema central en esos versículos o qué relación tienen, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que está pasando aquí este personaje? Y vamos a ver esta tremenda oración, ¿verdad? De David hacia nuestro Dios. Vamos a iniciar en Salmos 6. Antes de empezar a leer el versículo 1, mis hermanos, el Salmo 6 se sitúa en el contexto de la vida del rey David, quien reinó en Israel alrededor del año 1000 antes de Cristo. Este fue un periodo de gran transformación para el pueblo de Israel, que pasó de ser de una sociedad tribal a una monarquía unificada. David conocido más bien por su habilidad militar, su liderazgo y cercanía con Dios, vivió en constante enfrentamientos con diversos enemigos y enfrentó numerosas crisis personales y políticas, incluyendo conflictos familiares y problemas internos en el reino. Se fija qué tremendo es esto. Este ambiente tenso junto con la vida espiritual y emocional de David crea el contexto del Salmo 6, que refleja un periodo de dolor y dolor personal y arrepentimiento profundo. Ahora sí, vamos a leer, mis hermanos, el versículo 1 del Salmo 6, el cual dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? David comienza el salmo pidiendo a Dios que no lo discipline en su enojo. Este primer versículo marca un tono de humildad
y reconocimiento de que Dios, siendo justo, puede castigar los pecados cometidos por el hombre. Sin embargo, David pide que esta reprensión pues no sea con furia, lo que muestra una comprensión de la misericordia de Dios. Aquí le reconoce que merece corrección, pero espera a que sea llevada con compasión. Dice el versículo 2. Vayamos a leer el versículo 2 ahora. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque en mis huesos se estremecen. En este versículo, mis hermanos, David ruega por compasión, afirmando su vulnerabilidad y debilidad. La referencia a los huesos sugiere un dolor profundo y físico. ¿Usted se puede imaginar eso? Reflejando un malestar interno que podría entenderse como una mezcla de enfermedad física y espiritual, claro. En el contexto de una súplica penitencial, este dolor puede también ser un reflejo de la carga del pecado y de la necesidad de sanación divina. Y en estos puntos, en estos versículos que estamos viendo, mis hermanos, aquí estamos viendo la súplica de misericordia, esta súplica de misericordia de parte de David. Yo sé que algunos ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? O han de ver ya agarrado ese mensaje, ¿verdad? Que dan estos versículos del 1 al 3. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice así, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? David revela aquí que su dolor es tanto físico como emocional. Y me da ¿cómo se dice? Am, Me acuerdo porque cuando alguno de ustedes, mis hermanos, o algún amigo que lo ha escuchado, ¿verdad? Algún conocido que, bueno, se queja, ¿verdad? De la vida que está llevando y dice, bueno, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar este sufrimiento que estoy pasando? Bueno, ¿y qué dice Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a venir a la obediencia? ¿Hasta cuándo tú vas a hacer mi voluntad? O sea, por eso es de que se acuerda uno, ¿verdad? De estas palabras de nuestros amigos, a veces nuestros compañeros o personas que a nuestro alrededor que tenemos en nuestro círculo, ¿verdad? Y aquí David revela que su dolor es tanto físico como emocional. La pregunta ¿hasta cuándo? Muestra su impaciencia y la intensidad de su sufrimiento. Este versículo nos deja ver que David está agotado, tanto física como espiritualmente, y su deseo de recibir ayuda es urgente. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos pasado a veces por una situación tan difícil, llena de pidiendo misericordia, súplica a nuestro Dios por alguna situación que hemos pasado o estamos pasando? Se me viene a la mente la situación de nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Yo creo que nuestro hermano claramente pide a nuestro Dios, ¿verdad? Esa súplica, esa misericordia de que pues le dé sanación, ¿verdad? A su salud, a su cuerpo físico, porque él está sufriendo, así como David, ¿verdad? Lo da a conocer aquí, así como expresa David que está sufriendo, ¿verdad? Tanto física como espiritualmente. En este caso, sabemos que nuestros hermanos que están pasando situaciones muy difíciles de enfermedad, aún así, aunque su físico está deteriorado, aunque su físico está débil, su espíritu está más que fuerte, está fortalecido. Y eso es de admiración, eso se valora grandemente y todo es para honra y gloria a nuestro Dios. Sin duda alguna que así lo es. Y bueno, ¿qué podemos ver aparte de esto? Podemos ver algunos ejemplos también, unos ejemplos bíblicos acerca de ejemplos de súplica y misericordia que vamos a ver a continuación. Después de haber leído estos 3 versículos sobre la súplica de misericordia de parte de David, que es una tremenda súplica, déjenme decirles, en la que David clama a Dios en medio del sufrimiento, buscando misericordia, liberación de su angustia y lamento.
busca la ayuda de Dios en momentos de aflicción. También vemos que se encontraba en un momento de profunda aflicción física, emocional, espiritual, como lo mencionábamos. La súplica de David refleja un corazón abrumado por el sufrimiento y posiblemente por el sentimiento de estar bajo el juicio de Dios. Aunque el Salmo no especifica el motivo exacto de su dolor, su tono muestra a un hombre que reconoce su fragilidad y vulnerabilidad ante Dios, consciente de sus errores y limitaciones. Algunos ejemplos bíblicos, como les mencionaba, hay muchos ejemplos bíblicos acerca de esto, de súplica y misericordia, que reflejan la relación entre el hombre y Dios, y cómo la misericordia divina actúa en respuesta a la súplica sincera. Algunos ejemplos que tengo aquí, vamos a estarlos meditando, vamos a estar estudiando de ellos. Brevemente, el pueblo de Israel, por ejemplo, clamando en Egipto. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, se describe cómo el pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, clamó a Dios. Dice el pasaje, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios escucha la súplica de los israelitas y envía a Moisés como libertador, demostrando su misericordia al rescatar a su pueblo y a cumplir su promesa de llevarlos a una tierra de bendición. Vemos también otro ejemplo, la súplica de Ana por un hijo. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo de fe y de súplica perseverante. En primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 11, ella ora fervientemente al Señor, pidiendo un hijo. Dice el pasaje, con amargura de alma oro a Jehová y lloro abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Dios escucha su súplica, le concede a Samuel y Ana cumple con su promesa de dedicarlo al servicio del Señor. Esto resalta cómo la oración sincera puede mover el corazón de Dios. Otro ejemplo que vemos es la mujer cananea pidiendo por su hija. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 22 al 28, no vamos a leer todos los versículos. Una mujer no judía clama a Jesús para que libere a su hija de un espíritu impuro. Dice el pasaje, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aunque inicialmente parece que Jesús no le escucha, su fe y persistencia provocan que Él responda con misericordia y sane a su hija. Este relato demuestra que la misericordia de Dios trasciende las barreras y está disponible para todos los que creen y le obedecen, para todos los que hacen su voluntad. Y es así, mis hermanos, como en este primer punto del Salmo 6, del versículo 1 al 3, podemos aprender esta maravillosa enseñanza, ¿verdad? Y claro, hay una reflexión en ello, una reflexión de la cual vamos a ver, vamos a meditar en ella. Y estos ejemplos nos muestran que Dios escucha las súplicas de quienes lo buscan con un corazón sincero. Su misericordia no tiene límites y está disponible para quienes confían en Él. La súplica constante, la fe y el arrepentimiento genuino son claves para experimentar la gracia de nuestro Dios. Decía David aquí en el versículo 3 en la Nueva Versión Internacional, dice así, angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Lo dice dos veces aquí en esta versión. Qué tremenda súplica, ¿verdad, mis hermanos? Y qué enseñanza tan tremenda vemos en este primer punto de estos tres versículos. Vamos adelante. Ahora en el Salmo 6, versículos 4 al 7, vamos a ver la siguiente enseñanza, que es la aflicción de David. Dice el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. En este punto,
David pide a Dios que lo rescate. La frase vuélvete implica una solicitud de reconciliación, como si hubiera una distancia entre él y Dios. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? Espero y no hayan pasado por algo así. Es algo terrible, ¿verdad? Sentir esa lejanía, esa distancia con Dios, ¿verdad? Por alguna aflicción que estamos pasando, nos olvidamos completamente de confiar en Dios. Y es cuando sentimos, pues humanamente, ¿verdad? Sentimos esa distancia con Dios, pero sabemos que no es así. David no basa su súplica con sus propios méritos, sino en la misericordia de Dios, reconociendo que solo a través de la gracia puede ser liberado. Versículo 5: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Quién te alabará? Y quiero que ponga mucha atención en esto. Quiero que meditemos muy bien en este pasaje. Aquí, David apela a Dios utilizando un argumento práctico. Si muero, si muere, ya no podrá alabar a Dios. En el Antiguo Testamento, el concepto de Seol, pues es un lugar donde las almas iban después de, pues, después de la muerte, y David sugiere que ahí sería imposible adorarlo. Esta súplica muestra el deseo de David de continuar viviendo para adorar y servir a Dios. ¿Qué se les viene a la memoria, mis hermanos? El apóstol Pablo. Cuando él menciona ahí el apóstol Pablo en la escritura, dice, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería seguir viviendo, su deseo era seguir viviendo para seguir apoyando ahí a los hermanos, a las iglesias a la antigüedad, ¿verdad? Para seguirles exhortando, seguirles animando, seguirles reprendiendo, seguirles guiando a que siguieran los pasos de Cristo, el ministerio del apóstol Pablo. Pero también estaba el deseo del apóstol Pablo de estar con Cristo allá en las naciones celestiales. Él estaba, ya había peleado la buena batalla, él había guardado la fe. Para él el morir era ganancia, pero el vivir también, él deseaba vivir también así igual. Bueno, David también lo está diciendo, ¿verdad? Una súplica que muestra el deseo de David de continuar viviendo para adorarle y servirle a nuestro Dios. Dice versículos 6 y 7: cansado estoy de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En estos dos versículos, versículos 6 y 7, dice la nueva versión internacional, versículo 6: dice, cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapado con mi llanto. Y dice el 7: desfallecen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos. David aquí expresa eh, la intensidad tan tremenda de su dolor y su sufrimiento constante. La imagen de regar su cama con lágrimas muestra el profundo nivel de aflicción y dolor que está experimentando. Usted se puede imaginar, es algo verdaderamente inimaginable, ¿verdad? Por eso dice que la vida expresa de su dolor y sufrimiento constante. También habla de la presión de sus enemigos, lo que agrega otra capa de tensión a su situación. Todavía, aparte de todas las cosas, ¿verdad? Que había está pasando, bueno, los enemigos estaban ahí también presionando, estaban causándole más tensión a la situación que estaba pasando David. Y aquí también, de nueva cuenta, después de haber leído estos 4 versículos hablando de la aflicción de David, podemos ver también aquí otro ejemplo clave acerca de David, la aflicción por el pecado y los enemigos.
David enfrentó aflicciones de muchas maneras. Perseguido por Saúl en Primera de Samuel, capítulo 19 al 24. David pasó años huyendo por su vida, escondiéndose en cuevas y lugares desolados. Las consecuencias, o más bien las consecuencias de su pecado con Betsabé, en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 18. El hijo que tuvo con Betsabé murió como consecuencia de su pecado, causando un gran dolor en David. En los Salmos, David expresa su angustia y clama por ayuda. Dice el Salmo 42, versículo 3, dice, mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Qué tremendas palabras, ¿verdad? Que le decían a David, ¿verdad? Todos los días, ¿dónde está tu Dios? A causa de sus lágrimas, ¿verdad? Que han sido su pan de cada día, menciona el pasaje. Y es que esas son las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son muy graves y vemos que ahí sentimos, se siente el alejamiento de nuestro Dios, porque nuestro Dios ya no mora en nosotros cuando pecamos. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos regresar al rebaño, necesitamos ese arrepentimiento sincero de corazón para volvernos a sentir cerca de nuestro Dios. Nuestro Dios siempre está de nuestro lado, siempre está cuidándonos, siempre nos está protegiendo, siempre está ayudándonos, consolándonos, gracias a su bondad, a su misericordia, a su enorme amor que nos tiene. Pero nosotros debemos de así cumplir con su voluntad, adorarle, darle honra y gloria y nunca fallarle. Ese es el objetivo del cristiano, nunca fallarle a Dios, porque cuando le fallamos, todo se pierde. Nos sentimos alejados de Él, nos sentimos vacíos, nos sentimos fríos. Y es por lo que David, ¿verdad? La aflicción de David al sentirse en cierta manera distante de Dios, ¿verdad? Al tener estas aflicciones. Otro ejemplo tremendo, mis hermanos, es la aflicción extrema de Job. ¿Quién no se sabe la historia? Yo creo que todos, excepto alguno que otro amigo, ¿verdad? Oyente que está conociendo de la palabra de Dios. Bueno, el caso de Job es uno de los más conocidos. Era un hombre justo y temeroso de Dios, pero sufrió la pérdida de su familia, bienes y salud. En Job capítulo 1 versículo 13 al 19 y Job capítulo 2 del 7 al 8 se describen las tragedias que lo golpearon. No vamos a leer todos los versículos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero sí vamos a leer uno de ellos. El capítulo 2 del versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. A pesar del profundo dolor que Job estaba sintiendo, ¿verdad? Job no maldijo en ningún momento a nuestro Dios, aunque cuestionó y luchó por entender el propósito de su sufrimiento, al final reconoció la soberanía de Dios. En el capítulo 42, versículo 1 al 6. Vamos a leer este pasaje, mis hermanos. Vamos a leer ahí en Job, capítulo 42, versículo 1 al 6. Dice, me veo si no estoy equivocado. 42, 1 al 6. Ok, correcto. 42, 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te alabaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Escriben las tragedias, ¿verdad? Aquí, bueno.
Su historia nos enseña que Dios puede restaurar y bendecir incluso en medio de la mayor aflicción que podamos estar pasando. Dios puede restaurar los corazones, Dios puede transformar los corazones y bendecirnos grandemente, incluso en medio de las dificultades, aflicciones. ¿Qué decir de la aflicción de Jesús? La aflicción en Getsemaní y la cruz. Jesús experimentó una aflicción extrema antes de su crucifixión. En el huerto de Getsemaní se describe cómo sintió angustia profunda. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En la cruz, Jesús llevó el peso del pecado de la humanidad y clamó en su dolor. Dice ahí mismo en el Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 27, versículo 46, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta aflicción tremenda de nuestro Señor Jesucristo fue necesaria para cumplir el plan de redención y por medio de ella trajo salvación al mundo, por medio de su sangre derramada ahí en la cruz, de ese sacrificio que fue entregado a nuestro Señor Jesucristo como ese cordero, cordero sin mancha, que su boca fue tapada, completamente se entregó, ¿verdad? Cumpliendo así el propósito de nuestro Dios, a pesar de que él pedía, ¿verdad? Rogaba a Dios por la aflicción que estaba teniendo. Y un último ejemplo acerca de la aflicción, el apóstol Pablo, la aflicción en su ministerio. El apóstol Pablo enfrentó constantes aflicciones al predicar el Evangelio, bien lo sabemos. En segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, describe sus sufrimientos. Bueno, de hecho, hasta el versículo 28 describe todos los sufrimientos, pero mencionaremos, vamos a citar el capítulo 11 y el versículo 23, el cual dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y así empieza, ¿verdad?, a estar mencionando todo esto, estas aflicciones, ¿verdad?, que sufrió a causa de hacer el trabajo del Señor. Peligros de muerte, cárceles, encarcelado 3 veces, abundantes azotes. ¿Cuánta cosa no pasó el apóstol Pablo? A pesar de esto, el apóstol Pablo veía la aflicción como una oportunidad. Escuche bien esto. Pablo veía la aflicción como una oportunidad para glorificar a Dios y ser fortalecido en su gracia. En segunda carta de los Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, lo que la escritura nos enseña, aparte, en parte en estos 4 versículos del Salmo 6, del 4 al 7, de la aflicción de David. Y aquí hay una reflexión, sin duda alguna. Estos ejemplos muestran que la aflicción es parte de la experiencia humana, pero también un terreno fértil para que Dios demuestre su poder, su gracia y su propósito en la aflicción. En la aflicción podemos encontrar consuelo, podemos encontrar esperanza y transformación si confiamos en Dios, si confiamos en su poder, si confiamos en su gracia, si confiamos en su propósito. Acuérdese y téngalo bien en mente o apúntelo. El Salmo 34, versículo 19, dice así. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Se fijan? ¿Se fijan tan maravilloso pasaje, verdad? Este libro de los Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová las librará, nos librará. Es realmente maravilloso, mis hermanos, amigos que nos escuchan, esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Esto que es palabra de nuestro Dios, la enseñanza pura y maravillosa de nuestro Dios, por parte de este sufrimiento, ¿verdad? Esta oración tremenda de David.
Sigamos adelante, mis hermanos. En este último punto, tercer punto, de estos tres versículos finales de Salmo 6, vemos aquí algo que le va a impresionar, que va a decir, wow, increíble, porque totalmente va a hacer un giro aquí de 360 grados a lo que estábamos escuchando. Y lo que vamos a ver a continuación, quiero que pongamos mucha atención, que tenemos nuestro oído presto a esto, porque aquí en esos tres últimos versículos vamos a ver a continuación la confianza en la respuesta de Dios. Versículo 8 dice así: Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dice en la Nueva Versión Internacional: apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. Aquí David muestra un cambio de tono impresionante, ¿verdad? Un cambio de tono y expresa, ahora está expresando una confianza en que Dios ha escuchado su oración. Este versículo marca una transición de súplica a una declaración de fe. David está seguro de que Dios ha escuchado su llanto, con esa certeza tan tremenda que David tuvo y que también nosotros debemos de tener, esa seguridad, esa certeza, esa fe, esa esperanza en Dios de que nos va a escuchar como así lo hizo con David. Les dice a sus enemigos con certeza que se aparten, porque nuestro Dios, el Señor, ha escuchado su llanto. ¿Qué dice el versículo 9? Dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Dice la Nueva Versión Internacional: el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Versículo 10 dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. La versión Nueva Internacional dice: todos mis enemigos quedaron avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. El Salmo concluye de esta manera tan tremenda, tan increíble. Concluye con una declaración de confianza, confianza tremenda, en que sus enemigos serán derrotados. Al final de su oración, David muestra su fe en que Dios responderá y actuará en su favor, porque fue voluntad de Dios. No debemos de olvidar eso. Esta es una declaración de victoria, sin duda alguna. Una victoria increíble, donde David no solo espera ser liberado, sino que también ve un cambio en su entorno. Después de toda la aflicción y pedir misericordia a Dios, ruego, súplica, toda la aflicción que tenía, bueno, ahora ven un cambio en su entorno, creyendo que aquellos que lo han angustiado serán avergonzados. Así como Dios ha respondido a su oración. Y en esta la confianza en la respuesta de Dios, también tenemos muchos ejemplos de personajes bíblicos que depositaron su confianza en Dios, creyendo firmemente que Él respondería a sus oraciones y actuaría según su perfecta voluntad, que no se nos olvide eso. Estos relatos no solo muestran la fidelidad de Dios, sino también cómo la fidelidad de Dios, cómo la confianza en Él, pues transforma vidas y circunstancias. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de ello. Hay muchos, pero solamente voy a tocar algunos. Vemos la confianza en la promesa de Dios de parte de Abraham, el padre Abraham. Abraham creyó en la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Él no dudó por incredulidad, dice Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21, dice, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Incluso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham confió en que Dios proveería una solución y Dios honró su fe. Y claro que así fue la voluntad de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?
También vemos un ejemplo de Elías, la confianza en el poder de Dios para enviar lluvia. Tras un periodo de sequía en Israel, Elías oró para que Dios enviara lluvia. Y aunque al principio no había señales de que su oración sería respondida, Elías persistió en su confianza y dijo a su criado, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 43 al 45. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, un, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron, escuche bien, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Qué maravilloso, ¿verdad? Después de 7 intentos apareció una pequeña nube, que dice como la palma de la mano de un hombre, una pequeña nube que se convirtió en una gran tormenta, mostrando que la perseverancia en la confianza en Dios trae resultados, sin duda alguna. ¿Qué decimos de Daniel en la confianza que tuvo Daniel, el profeta Daniel en el foso de los leones? Daniel confió en que Dios lo protegería cuando fue lanzado al foso de los leones y su fidelidad en la oración, al ser rescatado ileso. Dice Daniel capítulo 6 versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Este acto de confianza no solo salvó a Daniel, sino que glorificó a Dios ante el rey Darío y todo su reino. Qué confianza tan tremenda, ¿verdad? La confianza en la respuesta de Dios. Así como David, ¿verdad? Es lo que estamos estudiando, de cómo David eh, decidió, dio toda su confianza a nuestro Dios y cómo nuestro Dios en la oración, ¿verdad? Ha recibido Jehová mi oración, decía David. Y así también los amigos de Daniel, la confianza en el horno de fuego, también es un ejemplo tremendo. Sadrach, Mesach y Abednego, que negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, confiando en que Dios los libraría del horno ardiente, confiando en Dios. Dice Daniel capítulo 3 versículo 17 al 18. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, ellos estaban completamente convencidos, estaban totalmente conscientes de la voluntad de Dios, que si era voluntad de Dios, los iba a proteger. Y si no, estaban dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Confiaban en Dios plenamente. Dios los protegió de manera sorprendente, e increíble. Y un cuarto hombre, decía ahí, un ángel o como un hombre que estaba ahí, ¿verdad? Adentro, estuvo con ellos en el fuego. Y su confianza en Dios transformó el corazón del rey. Y esto, mis hermanos, aquí podemos ver una reflexión acerca de estos tres versículos, acerca de la confianza en la respuesta de Dios, la confianza de David en Dios, de que Jehová ha oído la voz de su lloro. Una reflexión que podemos aprender. Esos ejemplos nos enseñan que confiar en Dios implica creer en su poder, en su fidelidad y su tiempo, su voluntad. A veces la respuesta no es inmediata. A veces nosotros rogamos, imploramos a Dios y que queremos que nos responda rápido, pero la respuesta no es inmediata. La respuesta solamente Dios sabe hasta cuándo, Dios sabe en qué momento, en qué tiempo. La voluntad de Dios siempre se ha hecho de esa manera. Nuestra fe nos sostiene mientras esperamos, porque la paciencia, recuerde que es una virtud. Tenemos que ser pacientes a la respuesta de Dios. No debemos impacientarnos como le pasó a David, ¿verdad? Que se impacientaba y decía, bueno, Dios, ¿hasta cuándo? En este caso, debemos tener bien en claro nosotros como cristianos, ¿verdad? De que debemos ser pacientes a la respuesta de Dios. Como dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Dice, escuche bien esto, amigo, amiga, hermano. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en que Dios responderá conforme a su voluntad perfecta.
Su voluntad perfecta, mis hermanos, amigos, es la voluntad de Dios siempre. Y vemos en estos tres últimos versículos de Salmo 6 cómo la confianza sobresale, ¿verdad? Es algo maravilloso. Estaba desarrollando este estudio y a la vez no dejaba de estar impresionado de todo lo que pues estaba aprendiendo también. Porque sabemos que cuando los que exponemos, los expositores de la palabra, cuando realizamos un tema, así también es de gran aprendizaje y de gran ayuda para uno mismo, así como para los hermanos, para la iglesia. Eso sí lo sabemos perfectamente. Aquí tengo algunos temas centrales después de haber estudiado estos versículos del Salmo 6. Temas centrales y lecciones. Este salmo presenta varios temas espirituales centrales. El primero, el arrepentimiento. David muestra un corazón arrepentido y pide a Dios que no lo castigue en su enojo. También vemos la dependencia de la misericordia de Dios. David se da cuenta de que su única esperanza de salvación proviene de la misericordia de Dios, de la misericordia divina, no de su propio mérito. También vemos el sufrimiento humano y la búsqueda del consuelo. El Salmo muestra el dolor físico y emocional que puede venir como resultado de la distancia de Dios y de las circunstancias difíciles, de los problemas, de las aflicciones. Muestra ese dolor, ¿verdad? Ese ejemplo de un dolor emocional, espiritual, que usted, amigo o amiga, puede sentir o está sintiendo o ha sentido. Pero créame que al buscar el consuelo de Dios, al buscar a Dios, al buscar su palabra, acercarse a Él, a nuestro Dios, a su palabra, venir a la obediencia, ser parte del cuerpo de Cristo es algo maravilloso porque ahí tenemos el consuelo, viene claro. ¿Y qué viene después? Bueno, la confianza en la respuesta de Dios también es un tema central aquí. A pesar de su dolor, David concluye, perdón, que con una declaración tremenda de fe, confiando en que Dios responderá a su súplica y lo liberará de sus enemigos. Esa es la confianza en la respuesta de Dios. Esa es la confianza que debemos de tener usted y yo, mi hermano, mi amigo también, ¿verdad? Esa confianza la puede tener en Dios si viene a nuestro Creador, si viene a nuestro Dios Todopoderoso. Él, con su misericordia, con su bondad, con su amor, le va a mostrar en base a la Santa Escritura, su Sagrada Escritura, su confianza o la confianza que debemos de tener hacia Él. Ya casi para terminar, mis hermanos, este estudio del Salmo 6, vamos a ver algunas aplicaciones en nuestra vida espiritual referente a esta enseñanza que hemos aprendido. Este salmo nos recuerda la importancia de acudir a nuestro Dios en momentos de sufrimiento y de tener un corazón humilde y arrepentido. David demuestra que incluso en el dolor más profundo podemos confiar en que Dios escucha. Escuche bien esto. Podemos confiar en que Dios escucha nuestras súplicas y que responderá conforme a su voluntad, no a la nuestra, a su voluntad, su amor infinito y su misericordia. También nos anima a recordar que aunque el castigo y la corrección de Dios son necesarias, la corrección de Dios siempre va a ser necesaria para nosotros, los cristianos. Siempre, siempre debemos de aceptar así la corrección de Dios. Él nos administrará con amor, con un amor infinito y con el propósito de llevarnos a una relación más cercana a Él. Para los creyentes, para nosotros los cristianos, Salmo 6 es una invitación a buscar la misericordia de Dios en tiempos de prueba, reconocer nuestra vulnerabilidad y confiar en que Él nos escucha y no nos abandona en medio de la aflicción. Para nada nos abandona.
Siempre debemos de tener esto en mente, mis hermanos. Estas aplicaciones en nuestra vida espiritual y aplicarlas en nuestra vida espiritual. Amigo, amiga que nos ha acompañado en este estudio, que ha escuchado esta palabra poderosa de nuestro Dios, le seguimos invitando y le invitamos a que usted, así como David, ¿verdad? A pesar de sus aflicciones, a pesar de las súplicas, los ruegos que tenía hacia nuestro Dios, ¿verdad? Que él hacía hacia nuestro Dios, al final, al final él confió plenamente en nuestro Dios. Y así importarla a acudir a nuestro Dios en momentos de sufrimiento. Muchas gracias, mis hermanos, por esta lección que les he compartido. Gracias por escucharme. Gracias por así darme la oportunidad. Y este es el estudio en esta tarde. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias.